Bien, buenas noches, chicos. Ya estoy con ustedes en un minuto, ¿eh? Bien, chicos, ¿cómo están? Ahora sí. Una disculpa, tenía que todavía mandar mucha información. Pero bueno, esta ya es nuestra última clase. Ya para mañana no va a haber clase. Vamos a terminar con hepatitis. Me interesa mucho con las hepatitis. ¿Qué pasa con, más que nada, un poco de la fisiopatología y sobre todo el diagnóstico? ¿Bien? Y entender qué pasa con los factores de riesgo de cómo se involucran este tipo de virus. ¿Bien? Entonces, vamos a empezar. El día miércoles su examen es a las 8 de la noche y las mismas indicaciones que hemos tenido, ¿no? Ya se las saben. Muy bien, por favor, ya saben, me dicen cuándo podemos observar las Ya, diapositivas. ¿Ya se ven, chicos? Ya. sí, Quedó ya claro. se ven. Bien, gracias. Vamos entonces a empezar. ¿Qué son las hepatitis? Bueno, lo primero que debemos entender en todo este contexto de la hepatitis es, recuerden, la terminología que nosotros señalamos prácticamente en la inflamación que se produce de acuerdo al sitio anatómico, ¿no? En este caso, por supuesto, se va a tratar de una inflamación del hígado por una causa viral. Mm, Sobre todo cuando nosotros tenemos a varios pacientes que pueden desarrollar este tipo de padecimientos, lo primero es que tenemos que identificar es la etiología. La inflamación del hígado puede suceder inclusive hasta por bacterias, por hongos, por cuestiones no infecciosas, como la más común, alcohol, enfermedades autoinmunes, algún tipo de problema inclusive metabólico, ¿sí? Entonces, lo que necesitamos entender de esto es el contexto de qué tipo de virus pueden ocasionarnos
las infecciones, porque también podemos encontrar hasta citomegalovirus, virus Epstein-Barr, virus herpes, ciertos adenovirus que también inflaman y son de origen viral. En este caso, sobre todo, nos vamos a centrar, perdón, en los virus de hepatitis, que tienen una nomenclatura y que se denominan A, B, C, D, E. Son los principales, no son los únicos, ¿sí? Pero podemos encontrar inclusive hasta un hepatitis G, que muchos de los virus todavía siguen en mucho estudio, hay unos completamente identificados, y por lo menos de lo que podemos señalar en las generalidades es que las causas más comunes, por lo menos a nivel viral, que nosotros debemos establecer, son hepatitis A, B y C. Por lo menos estos tres están involucrados, ya creo que en una diapositiva más adelante está donde debemos señalarlos como los agentes causales en las infecciones agudas, es decir, la hepatitis aguda. Y en la hepatitis crónica hay que también diferenciar cuáles de los virus pueden darnos una cronicidad, ¿bien? De hecho, el mayormente involucrado en esa cronicidad es el virus de la hepatitis C. Sin embargo, también virus de la hepatitis B puede darnos una cronicidad. Epidemiológicamente dependerá mucho del sitio donde se determine cuál de ellos puede tener mayor relevancia. De hecho, hepatitis C prácticamente es el que nos puede provocar mayor cantidad en los países subdesarrollados medios, vamos a llamarlo así, a los países industrializados. Tal vez tiene un poco de comparación equitativa el virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C en las zonas mucho más pobres, países muy, muy, muy pobres. Digo, el de nosotros tiene mucha pobreza, por supuesto, pero va mucho más elevado la tasa de hepatitis C para la cronicidad que hepatitis B. Por muy poco, pero sigue siendo significativo en la hepatitis C. Bien, entonces, cuando nosotros ya vamos a determinar qué tipo de patología está involucrada en el paciente, lo primero que tenemos que señalar es el tiempo de aparición. Entonces, para eso nosotros debemos determinar si se trata de una hepatitis aguda o si se trata de una hepatitis crónica, ¿bien? Y aquí vienen también muchas claves, por lo menos en el diagnóstico, porque muy probablemente muchos de ellos dentro de la cronicidad podrían no tener síntomas, ¿sí? Y lo único que nos determinaría si se trata de una infección aguda o una infección crónica es en realidad los marcadores que se tengan. La forma diagnóstica serológica o a través de los anticuerpos para saber en qué tiempo permanecen y sobre todo si puede tener el paciente una probabilidad de desarrollar complicaciones, ¿sí? Las infecciones crónicas están totalmente relacionadas principalmente con estas dos cuestiones. Número uno, cirrosis, ¿sí? Y número dos, carcinoma hepatocelular. Podemos decirles que estas prácticamente son las dos condiciones físicas, anatómicas, más importantes o relevantes en una infección crónica de cualquiera de los virus. ¿Bien? Entonces, aquí también dentro de la diferenciación entre los pacientes agudos y crónicos, los pacientes crónicos debemos determinarlos como pacientes todavía infecciosos y que pueden transmitir una enfermedad por mucho tiempo. La mayoría de los tratamientos en estas partes de la cronicidad por hepatitis siempre debemos llevarla con el objetivo de tratar de disminuir la replicación del virus y sobre todo la generación de anticuerpos, ¿no? Que eso sí podría contenerlo y podría darnos una aparición de un paciente inmunológicamente controlable, ¿sí? Sin embargo, que podría tener en un futuro recidivas. En los pacientes crónicos que tienen un buen tratamiento podríamos encontrar recidivas. Y por supuesto también infecciones, o más bien, padecimientos agudos dentro de la cronicidad. Se reactiva la replicación viral y eso nos provoca sintomatología aguda. ¿Bien? Entonces hay que entenderlo sobre todo en esto. Y también pueden existir muchas manifestaciones extrahepáticas. De las manifestaciones extrahepáticas podríamos
determinar desde afecciones a nivel neurológico, a nivel cutáneo, a nivel renal, que si bien son raras, pero en algunos de los pacientes que llegan a esa cronicidad podrían llegar a aparecer, ¿no? Es menos probable. De hecho, una de las encefalopatías que ocurre por hepatitis B y C está provocado sobre todo por la disminución de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y no tanto por la producción de los componentes que no pueden metabolizar el hígado, como sucede, por ejemplo, con las encefalopatías en pacientes con cirrosis alcohólica o hipertensión portal, que es totalmente diferente la etiología. Bien, entonces, esto es un poco de la introducción, haciendo un poco de diferencia entre la hepatitis aguda y la crónica. Vamos a tratar de entender esto, ¿no? Hepatitis viral, dijimos, podemos centrarnos tanto en una como en otra, ¿bien? Y cuando nosotros entramos en la parte aguda, aquí debemos señalar como varias fases, que son las que están en la columna izquierda. La primera, muchas de las enfermedades, sobre todo relacionadas con hepatitis A, pasan a un estado desde el momento en el que se adquiere el virus a una enfermedad subclínica. Es decir, que se permanece el virus en un punto de replicación muy baja y que incluso el paciente puede tener nada más la presencia viral sin desarrollar síntomas. ¿Bien? Entonces, en esta parte subclínica, muchos pueden estar ahí involucrados. Sucede más en la hepatitis A. ¿Bien? La siguiente, o el siguiente estado, es una enfermedad sintomática autolimitada. Entonces, en este caso que tenemos una enfermedad sintomática autolimitada, prácticamente puede suceder en la hepatitis A y en la hepatitis B como mayor probabilidad, inclusive también en la hepatitis E. Algunos de los estados clínicos que pasan en la hepatitis C podrían también permanecer en una enfermedad sintomática autolimitada. Si bien hepatitis B y hepatitis C son los dos más probables que puedan pasar a una cronicidad, nuestro sistema inmunológico, como en la gran mayoría de todos los casos, tiene la capacidad de eliminarlo, eliminar sobre todo los antígenos, eliminar la replicación y desecharlo por completo. Entonces, muchos pacientes también pueden entrar en esta parte de generación de síntomas que pueden ir variados, eso sí, desde a lo mejor los más leves, un poco más moderados, pero a final de cuentas autolimitados, es decir, lo eliminan. ¿Bien? Aquí sí ya pasamos, recuérdenlo, en el horizonte clínico a un paciente que presenta básicamente síntomas típicos, que son pues la fatiga, anorexia, náusea, vómito. Sobre todo los pacientes con hepatitis A tienen una relación clínica como cualquier tipo de enteritis que hemos tratado en las unidades previas. Podemos llegar a tener una insuficiencia hepática aguda. Bien, en este caso lo que nosotros vamos a observar son marcadores hepáticos prácticamente que se elevan, ¿sí? Nosotros podemos ver al paciente, podemos verlo con las manifestaciones clínicas, con la exploración inclusive, con dolor, sobre todo en el cuadrante superior derecho, en el hipocondrio, puede tener fiebre, puede tener, sobre todo este tipo de pacientes aquí en la insuficiencia hepática aguda desarrollan mucha coluria y una acolia, ya lo explicaremos más adelante. Pero la síntesis de la función hepática está totalmente disminuida. Por esa razón, aumentan los marcadores. Entonces, dos de los grandes marcadores que podemos ver, digo, existen varios y eso es una realidad. Pero, por ejemplo, la bilirrubina directa también se eleva. Las aminotransferasas, ¿sí? Sobre todo se elevan, generan un estado de hiperbilirrubinemia. Entonces, la bilirrubina directa se eleva y tenemos también el tiempo de protrombina, el TP, que es totalmente relacionado con los factores X para el desarrollo que se desarrollan, valga esa redundancia, dentro del hígado, están totalmente aumentados. Entonces, siempre, chicos, a pesar de que no estemos hablando
de una hepatitis aguda viral, siempre los marcadores más importantes dentro del hígado van a ser las bilirrubinas, sobre todo la directa y la total, el tiempo de protrombina, que es dependiente del hígado, y el índice internacional normalizado. En este caso, aumenta a más de 1.5. ¿Bien? Eso sucede en esto. Sin embargo, como es una insuficiencia hepática aguda, al momento de que nosotros podemos establecer un tratamiento adecuado, el paciente puede revertir ese estado de insuficiencia hepática y regresar a una normalidad. También dentro de la fase aguda podemos generar una insuficiencia hepática fulminante. Bien, y en este caso, como les mencionaba, podemos ya tener la aparición de síntomas extrahepáticos. Bien, que de los más comunes que suceden aquí son la encefalopatía hepática. Y como les decía en la diapositiva previa, a comparación de lo que sucede en otro tipo de encefalopatías provocadas por factores agudos como las drogas, como el alcohol, como incluso algunas otras bacterias, etcétera, o hipertensión portal, aquí lo que vamos a tener es que la barrera hematoencefálica prácticamente pierde una regulación osmótica, ¿bien? Eso es debido al proceso inflamatorio del virus, disminuye la permeabilidad, o más bien se desregula la permeabilidad, y entonces comienza un proceso inflamatorio a nivel cerebral. ¿Bien? Esto es muy común en la insuficiencia hepática fulminante, en cualquier tipo, pero los orígenes son diferentes cuando la causa es viral. Y sobre todo estos pacientes que ya generan acá, o que ya los vemos acá, tienen una mortalidad muy alta, sobre todo aquellos que nunca han recibido tratamiento y en la que lleguen muy tardío hacia la atención hospitalaria, tenemos hasta un 50% de mortalidad. Bien, entonces esas son algunas fases que podemos encontrar en pacientes que tienen una hepatitis aguda viral, enfermedad subclínica, enfermedad sintomática autolimitada, insuficiencia hepática aguda con elevación de los marcadores de función hepática, pruebas de función hepática, puede también estar elevado la alaninoaminotransferasa, puede estar elevado la bilirrubina total, provocada por la directa principalmente, TP, TPT, INR, puede estar aumentado la deshidrogenasa láctica, la proteína C reactiva, la fosfatasa alcalina, muchos marcadores aquí. Y la insuficiencia hepática fulminante, que persiste esa elevación, ese estado en el que el paciente está teniendo un sufrimiento hepático, ¿sí? Y que esto ya nos genera una mayor condición de gravedad en el paciente con datos extrahepáticos incluidos. ¿Bien? Y los pacientes que generan una probabilidad de progresión a la cronicidad, dijimos, están involucrados. El número uno siempre va a ser hepatitis C, pero prácticamente tenemos los dos más involucrados, que es hepatitis B y hepatitis C. Entonces, con relación a la hepatitis B crónica, tenemos básicamente una variación, porque se ha visto, por ejemplo, que depende mucho la etapa en la que se infecten las personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un dato epidemiológico muy marcado. 90% de los recién nacidos que se infectan con virus hepatitis B desarrollan una cronicidad. Y en la fase de adultos, únicamente 1 a un 5% generan esta parte de la cronicidad. ¿Bien? O sea, es variable. ¿Y a qué se refiere entonces la cronicidad? Para la hepatitis B, virus de la hepatitis B, nosotros tenemos que hacer un seguimiento de los marcadores y cuando tenemos una persistencia del antígeno E, que es el HBeAg, ya lo veremos más adelante, y la elevación del ADN viral por más de 6 meses, nosotros ya establecemos que ese paciente tiene una infección crónica. Entonces, a ellos hay que cuidarlos muchísimo, porque van a desarrollar, ¿cuáles son las dos enfermedades que dijimos, chicos, en la cronicidad? ¿Cuáles son, chicos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es la otra? No, cirrosis es una y la otra es
El carcinoma. Carcinoma hepatocelular. ¿Ok? Entonces son los dos más que deberíamos estar vigilando. ¿Bien? Entonces, cuando ya tenemos una persistencia más allá de esos 6 meses, entonces ya decimos que este es un paciente crónico. Ahora, cuando tenemos un virus de la hepatitis C, aquí, por supuesto, por también la variabilidad fisiopatológica que tenemos, hacemos la misma medición, y esto usualmente se determina por pruebas serológicas, principalmente la prueba de PCR, cuando tenemos la presencia del ARN viral igual por el mismo tiempo, nosotros ya tenemos una hepatitis C crónica. Y en este caso, a cualquier edad, 75 al 85% de los pacientes van a generar un estado de cronicidad con este virus. Bien, entonces cambia mucho la variabilidad de cronicidad con una infección aguda de la hepatitis B y de la hepatitis C. Bien, entonces también dentro de esta parte existen algunas fases que deberíamos vigilar. Tanto la hepatitis B como la hepatitis C nos pueden desarrollar estados asintomáticos, estados cirróticos y un carcinoma hepatocelular. Bien, vaya, desde un paciente asintomático podría pasar hacia un carcinoma. Aquí hay como una regla muy, muy clara en la fisiopatología a la cronicidad con los virus. Cuando nosotros tenemos, ejemplo, un paciente con cirrosis alcohólica, para que progrese a un carcinoma hepatocelular, forzosamente debe existir previamente la cirrosis. Es decir, en la progresión de la enfermedad tiene que pasar por la fase de una insuficiencia hepática, cirrosis y hepatocarcinoma. Mientras que en la cronicidad, tanto por hepatitis B y hepatitis C, pueden pasar saltando la fase cirrótica, ¿sí? No es necesaria, por supuesto, la gran mayoría pasa por la fase cirrótica, pero no es necesario pasar en esta parte. Pueden hacer un puente directo hacia el desarrollo del carcinoma hepatocelular. Bien, es como la regla fisiopatológica para el desarrollo de las cronicidades y de las formas más clínicas relevantes de estos virus. Bien, y también aquí viene otra regla de oro. Hepatitis A y hepatitis E nunca progresan a hepatitis crónica. Bien, ¿qué pasa entonces con la hepatitis D? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con la hepatitis D? Los más importantes son A, B, C, D y E. Entonces, ¿qué pasa con la hepatitis D? ¿Nadie estudió? Creo que no, ¿verdad? Hay dos opciones. O damos por visto todo el tema, absolutamente todo el tema, ¿sí? Y que obvio viene en su examen. Y la segunda opción sería, es que no les iba a dejar tarea, pero en realidad ya no les voy a dejar tarea. Entonces, ¿qué dicen? ¿Dejamos aquí ya visto el tema? Total, ya dentro de 2 días es su examen. Muy bien, como creo que no deciden Doctor, ustedes, decido yo, ¿les parece? doctor, Ajá, sobre la hepatitis C, la hepatitis D. la D, bueno, sobre la E y la D, había escuchado una descompensación hepática más que una cronicidad. Ok, pero hay algo muy importante con la hepatitis D. ¿Cuál es esa importancia? Que primero debes de tener hepatitis B para, para que te dé la D. Muy bien, Lupita. Ok. Esa es la única enfermedad que necesita una coexistencia viral. Y eso en realidad por la replicación del antígeno. ¿Ok? Entonces, esa es la única condición. Entonces, si nosotros hablamos de una hepatitis D, va a coexistir con hepatitis B forzosamente. D coexiste con B. No puede existir la D sin la presencia de la hepatitis B.
¿ok? Entonces, bueno, digo, chicos, pasado mañana es su examen. Yo muchas veces les he dicho cuál es la importancia de leer. Creo que muchos de ustedes no leen y nunca han leído. Si es que, bueno, esta es la parte en la que ustedes ya se enfrentan como a esto, ¿no? Bien, hepatitis A. Me voy a ir más rápido solo por eso. Bien, hepatitis A. Fisiopatológicamente tenemos periodos de incubación variados. ¿Por qué? Porque son diferentes virus. Entonces tenemos incubación de la hepatitis A, surge más o menos entre 15 a 45 días. Red Book establece que el promedio de incubación es alrededor de las 4 semanas. Y la importancia de esto es que es hepatotrópico, plenamente. La importancia de esto radica en que la producción de todas las enzimas a nivel hepático que pasan en toda la vía biliar, ahí entonces se excreta el virus y por eso existe una contaminación muy importante a nivel de las heces. Eso es lo más relevante. La transmisión es fecal-oral en este caso. Muchos de los niños, sobre todo, que son la gran mayoría de la población que se infecta, tiene ya una excreción de heces en las primeras semanas de la infección. Entonces, inclusive antes de que aparezcan los síntomas, los pequeñitos ya están desechando los viriones a través de las heces. Esa es la forma más importante en la que existe una transmisión no únicamente familiar, sino comunitaria. Y sobre todo, como es el virus, vamos a llamarlo más benigno, es el que menos gravedad tiene en las posibilidades y, por supuesto, la mortalidad es muy, 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 muy baja. Por supuesto existe, pero sobre todo se cree que aquellos pacientes que pasan a un estado de gravedad pueden tener una condición asociada a nivel hepático, ¿bien? Entonces, los casos muy, muy, muy típicos de hepatitis A usualmente pasan asintomáticos o con síntomas muy leves. Yo he visto muchísimos niños con hepatitis A que usualmente tienen síntomas entéricos, náusea, vómito. Cuando hacemos algunos laboratorios, los valores pueden estar normal de las pruebas de funcionamiento hepático. Algunos casos que ya se ponen con tinte ictérico, pues bueno, hay que estarlos vigilando un poquito más para que no desarrollen una hepatitis colestásica, precisamente eso. Bien, ¿qué pasa con la hepatitis B? La hepatitis B, aquí sí desarrollan un daño celular completo para el hepatocito. Por eso se conoce así como daño citopático. Entonces, la citotoxicidad prácticamente está mediada o está producida en realidad por nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico, al momento de que se activa el sistema de histocompatibilidad clase 1, el reconocimiento a través de los antígenos, mandan los linfocitos T. Los linfocitos T CD4 presentan al antígeno, pero los CD8 son los citotóxicos y comienzan entonces a realizar un ataque inmunológico. Entonces, estos CD8 están dirigidos contra el antígeno de superficie y entonces, como el antígeno de superficie está teniendo un daño directo hacia la célula, terminan eliminando a las células del hígado, que son los hepatocitos. Entonces, en el sistema inmunológico, en realidad no le importa quién esté infectado, tiene que eliminarlo. Y al momento de que lo elimina, lo que elimina también es la célula. Entonces, todo nuestro sistema inmunológico, impulsado precisamente por todos estos antígenos, prácticamente dan un reconocimiento del antígeno central, el antígeno y el antígeno de superficie. Pero los más importantes en la infección aguda del reconocimiento siempre es el antígeno C y el antígeno E. Entonces, cuando nosotros ya hacemos la medición a nivel la relevancia diagnóstica, nosotros tratamos de encontrar cuáles son las inmunoglobulinas, sobre todo las M, que se involucran en una fase temprana y en una fase aguda para la hepatitis B. Siempre va a estar como primer anticuerpo desarrollado y que es el relacionado con la infección aguda, IgM contra el antígeno central, HBsAg, o anti-HBsAg, que es lo más importante. Bien, es el marcador importante para el diagnóstico de la fase aguda de la hepatitis B. Entonces, aquí en realidad ya tenemos como una separación. Tal vez la hepatitis B es el virus que más se ha estudiado por la coinfección, por el desarrollo de lesión tisular, etc. Entonces, ¿qué se cree? O no que se cree, ¿qué se ha determinado?
El periodo de incubación para este virus ronda alrededor de los 40 a 150 días, o sea, es extremadamente largo. El promedio, de acuerdo a Redbook, es alrededor de las 12 semanas, ¿bien? Entonces, 12 semanas, estamos hablando casi de 3 meses. Y esto tiene una variación clínica también determinada en la gravedad del paciente, que puede ser desde una enfermedad leve hasta una enfermedad fulminante, como lo vimos con la insuficiencia hepática. Ahora, un paciente que tiene una insuficiencia hepática fulminante usualmente es alrededor del 1 o al 3%. La gran mayoría o lo resuelve o se pasa a la cronicidad, sin pasar por esa fase fulminante donde hay una total pérdida de la función hepática. ¿Bien? Entonces, al momento, cuando recuerden lo que muchos de ellos pasan hacia una hepatitis aguda y una eliminación del virus, muchos de ellos desarrollan anticuerpos. De hecho, la gran mayoría, hasta un 96-97% de todos los pacientes desarrollan los anticuerpos contra el antígeno de superficie de la hepatitis B. Entonces, esto es un buen marcador porque al momento en el que vamos pasando ya de la fase aguda en su eliminación y que el paciente, podemos decirlo, ya se recuperó, desarrollan entonces una eliminación del antígeno de superficie. Cuando nosotros ya eliminamos el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, podemos decir entonces que el paciente tiene una recuperación completa. Si el paciente no lo elimina, entonces puede pasar a una cronicidad o puede pasar a una de las siguientes fases. ¿Bien? Entonces, recuerden lo que es altamente fácil de eliminar hasta cierto punto, pero muchos de ellos pueden pasar a esto. Entonces, tenemos varias fases en esto. La fase de tolerancia inmunitaria. ¿Qué pasa con ello? Tenemos a un paciente que prácticamente ha tenido una infección con el virus de la hepatitis B y también tiene, por supuesto, el material genético del virus. Cuando comienzan entonces a tener una fase de eliminación del virus y comienza a disminuir la presencia del antígeno de superficie, entonces podemos llegar a tener la presencia todavía del antígeno E. El antígeno E es muy importante en la fase de tolerancia inmunitaria, porque aquí el paciente prácticamente tiene signos histológicos mínimos de daño hepático, sin embargo, pasan a no contener el antígeno de el virus de la hepatitis B, que es el antígeno E. O sea, esta fase de tolerancia inmunitaria es como crucial para saber si el paciente puede llegar a tener una fase inmunoactiva o eliminarlo por completo. ¿Qué pasa en esa fase inmunoactiva? Prácticamente tenemos a un paciente que tiene un proceso inflamatorio activo y que puede desarrollar una fase fibrótica a nivel del hígado y donde el sistema inmunológico no es capaz de eliminar por completo el ADN del virus. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos una serología en los pacientes con una fase inmunoactiva, vemos que el ADN del virus de la hepatitis B permanece elevado. ¿Bien? Aquí también permanecen elevados, sobre todo algunos marcadores inflamatorios del hígado, como son la alaninoaminotransferasa, la fosfatasa alcalina, las bilirrubinas. Y aquí prácticamente en la fase inmunoactiva, aquí sí el paciente pierde el antígeno E, el antígeno de la L, que prácticamente forma un anticuerpo. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente desarrolla anticuerpos contra el antígeno E, que se llaman así anti-HBE, prácticamente podemos tenerlo en dos fases. Una fase de portador inactivo, que en realidad se cree que es el estado de portador sano, así se les llama. Bueno, se les mal llama porque no es un paciente con estado de portador sano.
tiene una seroconversión, el sistema inmunológico en realidad está conteniéndolo, pero sigue positivo el antígeno E. O sea, no lo eliminó por completo. Entonces, estos pacientes sí pueden tener una recidiva. Cuando se hace una biopsia en este tipo de pacientes de portador inactivo, no hay evidencia de la replicación, pero sí hay evidencia de ADN. Entonces, los pacientes en realidad no lo eliminaron. Por eso no es un portador sano. Muchos de estos pacientes pueden llegar entonces a una reactivación. Y en esta fase de la reactivación tenemos prácticamente una negatividad del antígeno de E para la hepatitis B, pero el ADN entonces ya se está replicando y se está replicando muchísimo más rápido de lo normal. Entonces son las 4 fases para una hepatitis B. Fase de tolerancia inmunitaria, aquí prácticamente se elimina el antígeno E. Fase inmunoactiva, donde ya surge un proceso inflamatorio a nivel del hígado, hay fibrosis, se pierde el antígeno E y se desarrollan anticuerpos. El desarrollo del anticuerpo nos significan 2 cosas. O se eliminó la enfermedad, el virus en este caso, o pasa a una fase de estado de portador inactivo, donde no se replica el virus debido a nuestro sistema inmunológico que lo contiene, pero todavía existe el virus. O pasamos a una fase de reactivación, en donde el antígeno E sigue negativo, pero la replicación entonces es mucho más alta. Bien, aquí existe mucho más probabilidad de que el paciente pueda tener toda la sintomatología aguda. En la fase crónica de la hepatitis B, que pasa más o menos entre el 10 al 30% de los portadores del antígeno de superficie, va a desarrollar entonces la cronicidad. Aquí prácticamente podemos tener a un paciente que puede no tener ningún síntoma en un periodo de tiempo, pero conforme ya se va estableciendo, pasa a un brote de enfermedad aguda o manifestaciones extrahepáticas. ¿Bien? Entonces, ¿qué encontramos en los pacientes crónicos con hepatitis B? Tenemos pruebas de funcionamiento hepático alteradas, ya dijimos, TP, INR, alanino-aminotransferasa, aspartato-aminotransferasa, tipo de protrombina, que son los más importantes. Y por supuesto, el paciente, o sea, ya se saltó todas estas fases. O sea, el paciente en realidad ya está en una fase de reactivación, pero con una persistencia más allá de los 6 meses de los marcadores que nosotros mencionábamos. Entonces, el paciente sigue replicando activamente el virus. Tiene una actividad inflamatoria o fibrótica, y esto sobre todo cuando nosotros hacemos determinaciones para saber cómo está el hígado, vamos a encontrar todas esas fases de proceso de recambio tisular a nivel del hígado. O sea, esta es la parte importante porque nosotros necesitamos realizar una biopsia a nivel del hígado para saber si el paciente va a tener un riesgo de progresión mayor. El paciente, cuando lo vemos hacia una fase de cronicidad, tiene antígeno E positivo y aparte puede llegar a tener antígeno E negativo. ¿Qué pasa en estos dos? Dijimos que o el paciente pasa a un estado de portador inactivo o pasa a una fase de reactivación. Pero en este caso, el marcador no va a ser para realizar un seguimiento en la cronicidad, porque el paciente puede estar positivo o puede estar negativo. Aquí prácticamente nosotros lo que nos determina la cronicidad son el ADN, ¿sí? Ahí sí podemos determinar que el paciente está teniendo una replicación y un desarrollo de cronicidad. Cuando nosotros ya nos metemos un poco a la epidemiología, vemos que el desarrollo de cirrosis en 5 años es en un 20% de los pacientes, sobre todo aquellos que nunca han recibido un tratamiento, ¿sí? Entonces, esto es importante. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, a mi papá, que me contaba que su abuela materna, yo no la conocí, la verdad, pero siempre mi papá como que se asombraba y nos decía, tu abuela, tu bisabuela, o sea, por parte mía prácticamente, mamá de mi mamá, si nos decía mi papá, murió de cirrosis y nunca tomaba alcohol. Mi papá se sorprendía, ¿no? Porque para él la única relación cirrótica que existía era con la fase alcohólica, y no es así. Entonces, lo que seguramente tuvo mi bisabuela, en realidad fue una hepatitis viral, ¿sí? Entonces, muchos desarrollan esa fase cirrótica, sobre todo quienes no reciben tratamiento. Y yo digo, por así decirlo, en esa fase de
cronicidad para este tipo de pacientes. Por supuesto, en esa época no había tanto tratamiento antiviral. Bien. Desarrollo de carcinoma hepatocelular. Algunos de ellos pueden pasar a esta fase. Recuerden lo que unos pueden brincar la fase cirrótica y prácticamente llegar hacia el carcinoma hepatocelular. Entonces, debemos ver qué tan crónico se ve el paciente, ¿sí? 45% de los casos de carcinoma hepatocelular a nivel mundial se les atribuye precisamente al virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C también, ambos. ¿Y cuál es en realidad el problema? O sea, en la fisiopatología o etiológicamente hablando, el virus, por eso es el que más tal vez se ha estudiado, el virus de la hepatitis B se integra genómicamente al hepatocito. Por eso surge la citotoxicidad provocada inmunológicamente por los linfocitos TCD8. O sea, esto es fisiopatología pura. El paciente va a tener una remodelación producto de la citotoxicidad que tiene, ¿bien? Debido a nuestro sistema inmunológico, ¿ok? ¿Qué pasa con la hepatitis C? Bueno, en la hepatitis C tenemos un periodo de incubación alrededor de las 8 semanas. La mayoría, aquí sí, a comparación de la hepatitis B, que a pesar de que nos dan cronicidad, la mayoría son asintomáticos, ¿sí? Y si llegan a una fase de sintomatología, bueno, en realidad es leve. Muy, muy, muy rara vez los marcadores de las pruebas de funcionamiento hepático se ven alterados. Y si se ven alteradas, no son en un nivel tan alto, ¿bien? Entonces, sí se ha visto casos de pacientes con hepatitis C que pueden llegar a una afectación fulminante de las vías metabólicas del hígado, pero es extremadamente raro, ¿bien? Lo que sí sucede es que estos pacientes pasan a una cronicidad. A pesar de que no tienen síntomas, pasan a una cronicidad. Entonces, en un 55 a 88% de los pacientes que adquieren virus de la hepatitis C permanecerán con una viremia elevada. Y entonces sí desarrollan una cronicidad con mayor proporción o probabilidad que el virus de la hepatitis B. Por eso, esto es dependiendo mucho la tasa de incidencia que se tenga en cada país, pero lo que se dice, por lo menos en Lange, la epidemiología en países subdesarrollados en un medio alto, por así llamarlo, a un país industrializado, hepatitis C es el que más prevalece para una fase de cronicidad. Bien, 15 al 30% progresa hacia una cirrosis y el riesgo de hepatocarcinoma, si bien sucede, puede tener también una coinfección con el virus de la hepatitis B, o sea, imagínense, pobre paciente, que tenga una coinfección y entonces, por supuesto, se potencializa el estado de cronicidad y de agravamiento. Pueden llegar inclusive estos pacientes que tienen concomitantemente hepatitis B y hepatitis C a una cirrosis descompensada y, por supuesto, llegan a un estado fulminante, vamos a llamarlo así, de progresión rápida. ¿Bien? Entonces, por eso es importante también que se conozca. La fase fibrótica es mucho más rápida en este tipo de pacientes, a pesar, vuelvo a repetir, de que no tienen síntomas. Entonces, hepatitis D únicamente ocurre en pacientes con hepatitis B, no hay de otra, ¿bien? Eso es siempre una pregunta tan recurrente en los exámenes para obtener cualquier tipo de título médico, ¿eh? O sea, esa es la pregunta clásica. Hepatitis D siempre tiene que coexistir con hepatitis B. Entonces, aquí lo que tenemos es un cuadro clínico muy similar a lo que sucede por la hepatitis B. Puede ser la fase aguda y, por supuesto, desarrollan una infección crónica. Bien, se dice mucho que la infección crónica que sucede con la hepatitis D, por supuesto, como existe hepatitis B, pues progresa muchísimo más rápido a un estado fibrótico. Entonces, se observa mayor cantidad de pacientes que tienen la coinfección hepatitis B y D que avanzan más rápido hacia la cirrosis. Bien, y por supuesto también tienen mayor riesgo de progresar hacia una insuficiencia hepática fulminante. Bien, entonces un paciente que tiene hepatitis D es
casi igual a un paciente que debemos tenerlo mucho más vigilado y que tiene mayor riesgo de agravarse en cualquier momento. Hepatitis E. Bueno, hepatitis E tiene muy relacionado también la fase epidemiológica que la hepatitis A, ¿sí? En este caso, se transmite inclusive casi de la misma forma que la hepatitis A. Y cuando nosotros ya vemos cómo va la fisiopatología, es muchísimo más leve que la hepatitis B. O sea, todas las sintomatologías son fluctuantes, por supuesto. Sí puede existir una elevación de las aminotransferasas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, pero en realidad en menor medida. Lo que tiene mucho significado la hepatitis C es sobre todo con las embarazadas, porque no existe ningún otro tipo de virus que infecte a embarazadas, sobre todo en el tercer trimestre, que eleve tanto la tasa de mortalidad. Hepatitis E en una embarazada eleva, sobre todo, vuelvo a repetirlo, en el último trimestre tienen una mortalidad del 25 al 30%. ¿Bien? O sea, mujer siempre que se embaraza, por eso debe tener un seguimiento muy bueno de los marcadores para infecciones de transmisión sexual, hepatitis, VIH, hay que vigilar cómo está su glucosa, las pruebas de funcionamiento hepático, el examen general de orina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Entonces, estos pacientes también, si bien es raro, antes se creía que la E no generaba una cronicidad. O sea, aquí lo que les mencionaba, la parte de la E y la E nunca progresan a hepatitis crónica. Sin embargo, en los últimos 3 años se observó que hay, sobre todo en pacientes que tuvieron trasplantes de cualquier órgano, tuvieron un filtrado a nivel portal, o sea, del sistema portal, fibrótico ocasionado por la hepatitis C. Ha sido la única población, los trasplantados, que han desarrollado una cronicidad. De ahí no se ha observado en lo absoluto. Y eso ha sido en hallazgos muy recientes. O sea, estoy hablando de 3, tal vez 5 años para la fecha. ¿Bien? Y muy pocos de estos pacientes trasplantados, en donde hubo una infección, por supuesto, de la hepatitis C, pudieron progresar hacia la cirrosis. Pero si yo, supongamos, en esta fase no tengo ningún tipo de trasplante y adquiero hepatitis C, no desarrollo una progresión a la cronicidad. Bien, únicamente se ha observado en pacientes que tienen un trasplante orgánico, cualquiera. De hecho, en realidad se ha determinado en los estudios del trasplante orgánico hepático y trasplante de médula ósea. Creo que son los únicos dos que se han determinado esa infección. Muy bien. Entonces, son los datos importantes de la fisiopatología. Entonces, ¿cómo vamos a entender un poco ya esto? Causas más probables de hepatitis aguda, virus de la hepatitis A, B y C. Estos 3 prácticamente vienen en el mismo orden. El primero, hepatitis A, segundo, hepatitis B y tercero, hepatitis C. Causas donde los pacientes van a tener sintomatología entérica, como diarrea, como náusea, vómito. Algunos pueden pasar a la fase ictérica, ¿sí? Y de ahí tal vez a una elevación significativa de las pruebas de funcionamiento hepático. Pero si ya vamos a irnos a la causa más probable de hepatitis crónica, siempre es C. Y en segundo lugar dijimos virus de la hepatitis B. Entonces, lo más importante dentro de las transmisiones para el contagio son precisamente esto, saber cómo podemos entonces adquirir o con qué frecuencia vamos a ver situaciones de contagio de los pacientes, ¿sí? Ejemplo, virus de la hepatitis A, dijimos, la mejor forma de que se transmita este tipo de virus es prácticamente a través de la vía fecal oral. Entonces, es junto con el virus de la hepatitis C, por eso les mencionaba, en la forma en la que se ha observado que se transmite alimentos contaminados, agua contaminada, el paciente no tiene una buena higiene y de ahí entonces se transmite persona a persona. Bien, se ha visto también que la hepatitis A se transmite de forma parenteral, pero si vamos un poco a los virus que tenemos que vigilar muchísimo por cualquier situación, ya lo estaremos hablando un poquito más adelante, pero es en realidad virus de la hepatitis B y de la hepatitis C. Entonces, sobre todo virus de la hepatitis B, que existe una vacuna muy buena,
en donde se hace una inoculación de antígeno de superficie modificado genéticamente, ahí nosotros prácticamente tenemos la vía de entrada, cuando no es a través, no tenemos la inmunización, vía parenteral, vía sexual y vía perinatal. Todas ellas con una positividad y una probabilidad muy alta. En el virus de la hepatitis C tenemos a nivel parenteral como la más probable, en este caso a nivel de transfusiones sanguíneas, uso de drogas intravenosas, que vendrían siendo las más importantes, y también entra aquí en la parenteral los trasplantes orgánicos. Bien, sexual y perinatal, si bien se observan, no hay tasas tan grandes como lo que sucedería con la hepatitis B. Hepatitis D, ¿sí? Dijimos única y exclusivamente la hepatitis D puede coexistir con la hepatitis B. Entonces, parenteral, sexual y perinatal. Y la hepatitis E, única y exclusivamente transmitida fecal-oral. Estas también son preguntas de examen. Muy bien. Entonces, en la etiología, vamos a tratar nada más de establecer un poco cómo suceden ciertas condiciones para cada uno de los virus, ¿no? Porque todos en realidad pertenecen a una familia diferente. Entonces, ¿qué pasa con el virus de la hepatitis A? Este pertenece a los Picornaviridae. Es un virus ARN, tiene un tamaño, pues, relativamente mediano, ¿ven? O sea, si nosotros comparamos un montón de virus, este entra como en la categoría mediana. Tienen un solo serotipo, pero varios genotipos que se han identificado, y prácticamente cuando un paciente se infecta del virus de la hepatitis A, que dijimos muy fecal-oral, en algunos casos parenteral, nuestro sistema inmunológico lo que empieza a desarrollar a nivel del hígado, porque el tropismo es plenamente a nivel del hepatocito, genera un infiltrado de células mononucleares, ahí prácticamente hace que al momento de que se llegan los polimorfonucleares al hepatocito, hace que el virus se externe, se exteriorice. Y entonces eso crea un proceso inflamatorio que se llama degeneración en globo. ¿Bien? Tiene un nombre ahora que no lo recuerdo bien, pero tiene una formación de cuerpos acidófilos que genera un nombre en la hepatitis A. ¿Bien? Y por supuesto, como se va infectando la parte de toda la segregación enzimática en la vía biliar, y de ahí pasan al intestino delgado, entonces por eso caen los viriones directamente hacia la formación de heces. Por eso la principal forma de transmisión es a nivel fecal-oral. Bien, entonces la presencia en heces, recuérdalo, inclusive antes hasta de que el paciente tenga síntomas, y por supuesto cuando tiene síntomas continúa, a menos de que el sistema inmunológico, dijimos, pues ya lo elimine. Estos pacientes, ¿cómo se infectan? Por supuesto, fecal-oral, dijimos, agua, alimentos, sobre todo se ve muchísimo esta infección en mariscos. Puede ocasionar, por supuesto, una transmisión epidémica importante. Y los pacientes, de hecho, si bien aquí no está señalado, porque tal vez lo parenteral es lo más significativo, se han estudiado las transmisiones sexuales. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se infecte un paciente con virus de la hepatitis A si la principal vía de transmisión es fecal-oral? Pues va a ser, por supuesto, en vía sexual anal, es decir, contacto sexual, pero anal oral, ¿sí? Esa es la forma en la que se transmite de forma sexual. Si bien aquí no se expresa, tiene que llevar a cabo esta parte porque el virus está a nivel de las heces. Entonces, pacientes que tengan la costumbre de tener una actividad sexual, que créanlo, hay muchísimos, anal oral, es como se transmite entonces de forma sexual, entre comillas, el virus de la hepatitis A. ¿Bien? Entonces, ¿queda claro eso, chicos? ¿Sí quedó claro esa parte de cómo un paciente puede generarlo? Sí, doctor. Claro. Muy bien. Entonces, bueno, hepatitis B. Hepatitis B es un hepatnaviridae, ¿sí? En este caso estamos hablando de hecho, no quiero confundirlos, porque es en realidad, permítanme, es un adenovirus, pero parcial. ¿Dónde está? Está acá.
Es de hecho un adenovirus. Entonces, este virus se conoce como ADN, pero parcial. ¿Qué significa eso? Que una de sus hebras es incompleto. Por eso, una de las cadenas que tiene necesita una secuencia genética. Y esa secuencia genética, el virus la va a encontrar en el hepatocito. ¿Bien? Entonces, nosotros en medicina llamamos a una partícula DANE o DAN, ¿sí? Como el virión intacto del virus de la hepatitis B, así se le conoce. ¿Bien? Entonces, ¿en qué consiste? Pues en su núcleo, en su nucleocápside, en la recubierta que tiene que es el antígeno de superficie, a eso se le conoce así como la partícula DAN. Existen hasta 8 genotipos y se expresan, sobre todo en este tipo de virus, varios antígenos. Antígeno de superficie, que es el HBsAg, que esto es lo que ocupa prácticamente para generar para rodear al virus, ¿sí? Generar su nucleocápside. Tenemos un antígeno central, que es el HBcAg, que es el que está rodeado prácticamente por este recubrimiento, y tenemos el antígeno HBeAg, que así se le conoce. Antígeno E hace una codificación de acuerdo a sus genes, ¿bien? Entonces, se ha visto que este tipo de virus está presente en varias secreciones, ¿no? ¿Cuáles son esas secreciones? Si bien existen varios genotipos, siempre van a tener una presencia a nivel del semen, a nivel del moco vaginal, la saliva y las lágrimas. Este tipo de virus, a pesar de que pueden existir en este tipo de secreciones, no está presente en la orina, no está presente en las heces y tampoco está presente en el sudor. Tiene una capacidad, sobre todo al momento de que ya se ha enlazado con el hepatocito, de tener una persistencia grande hacia ciertas temperaturas, y al momento de que se exterioriza puede inclusive tener resistencia arriba de los 60 grados centígrados. Muere arriba de los 100 grados centígrados. Por eso, en algunas ocasiones, para ciertas superficies contaminadas, sobre todo con este tipo de semen, moco, saliva o lágrimas, tiene que realizar una desinfección importante. Esto sobre todo tiene mucha importancia a nivel hospitalario. ¿Bien? Entonces, recuérdenlo, perdón, antes de que me pase, virus de la hepatitis B, la forma más importante de transmisiones son 3. Transmisión sexual, parenteral y también a nivel madre a hijo, ¿no? O sea, son prácticamente las 3 formas y las 3 en las que puede existir una alta probabilidad. Aquí, sobre todo, tiene mucha relevancia también aquellos médicos que tienen una exposición a pacientes infectados con virus de la hepatitis B. Tienen una alta transmisibilidad, sobre todo en cirugía, cuando se pinchan con agujas contaminadas. Hay que tener muchísimo cuidado para este tipo de pacientes. Virus de la hepatitis C. Bueno, ¿qué pasa con este tipo de virus? Se conoce como una familia que se llaman Flaviviridae, ¿bien? Son virus ARN, tienen un tamaño mayor hacia los virus de la hepatitis A, y también tienen un serotipo y 6 genotipos, ¿no? Tienen muchísimas variaciones genéticas, el virus de la hepatitis C. Tiene, por supuesto, una variación genotípica común, y eso dependerá mucho en qué tipo de país exista. Creo que, no recuerdo en realidad muy bien, pero creo que es la variante 1B la que más existe a nivel mundial, ¿no? Entonces, les digo, casi las variaciones genéticas muchas veces, por lo menos en la traducción clínica, no vamos a tener tanta relevancia o tanta importancia, ¿bien? Se transmite, dijimos, de vía parenteral, de vía perinatal y sexual, ¿no? Más la vía parenteral que cualquiera de las otras 2, ¿sí? Tener también mucho cuidado con este tipo de pacientes cuando estamos en los hospitales, ¿eh? Yo, cuando era interno, desde ese momento, y sobre todo durante todo el tiempo que estuve en un hospital, incluyendo también la parte de la residencia, no hubo año en que no veía o internos o ya médicos que se pincharan con pacientes con virus de la hepatitis C. Sobre todo en la cirugía es muy común, así es que siempre se debe tener mucho cuidado cuando se entre a una cirugía con este tipo de pacientes, ¿sí?
Virus de la hepatitis. Antes de que se me olvide, todos los virus de la hepatitis C pueden tener variaciones genéticas y aclaramiento. ¿Qué significa eso? Recuérdenlo. Pueden tener polimorfismos genéticos y pueden tener, o puede estar teniendo una infección un paciente que tenga la capacidad de eliminarlo por completo. A eso se refiere el aclaramiento, ¿no? Pero tienen una capacidad grande de mutar y eso hace que tengan una muy alta probabilidad de cronicidad. Virus de la hepatitis D. Este es un virus delta virus ARN monocatenario y prácticamente utiliza, que es la importancia, recuérdenlo, aquí se los puse, el virus de la hepatitis B codifica 3 tipos de antígeno. El de superficie, que es el S, el antígeno central, que es el C, y el antígeno E, que así se le denomina, ¿no? Entonces, el virus de la hepatitis D utiliza el antígeno, perdón, de superficie, que es este, como una proteína de envoltura. Si nosotros imaginemos, llegamos a tener una infección con el virus de la hepatitis B, vaya, está totalmente rechazado, no tendría ningún tipo de vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene hepatitis B el paciente. Ahora, si el virus de la hepatitis B está presente, ese paciente entonces sí se puede infectar con virus de la hepatitis D, porque el virus va a ocupar el antígeno de superficie para generar su envoltura. Es decir, se empaqueta con la presencia del antígeno S. Por eso esa siempre también es pregunta de examen. Los deltavirus de la hepatitis D siempre requieren el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B. ¿Bien? Por supuesto, la forma de transmisión va a ser muy similar a lo que se tiene con el virus de la hepatitis B. ¿Bien? Aquí toma mucha relevancia los pacientes que se infectan por productos hematológicos, por vía percutánea, transmisión a través de drogas parenterales y sobre todo también actividad sexual. ¿Bien? Esto es muy importante. ¿Qué pasa con el virus de la hepatitis E? Estos se llaman epevirus, no herpesvirus, epevirus. Estos son virus ARN monocatenario, ¿sí? Igual tienen el tamaño muy similar al de la hepatitis A, por eso también muy importante la forma de transmisión, que es la fecal oral. Y lo mismo, que es agua, alimentos, transmisión persona a persona, y también se ha visto en algunas ocasiones transmisión madre a hijo, pero no a nivel vertical, sino a nivel de contaminación. Por eso la importancia también de las madres en lavarse adecuadamente las manos cuando van a alimentar al pequeño, sobre todo cuando están amamantando. Si una mujer va al baño con hepatitis A, no se las lava bien y al momento de alimentarlo, sobre todo cuando le dan el pezón al bebé, al lactante, ahí se genera el punto de contaminación con el virus de la hepatitis C. Bien, y en algunos estudios se ha observado que puede existir una probable transmisión zoonótica, ¿sí? O propagación zoonótica. Ahí se ha visto en algunos casos transmisiones a través de vacas, cerdos, ovejas y algunos otros. Entonces, podría existir una contaminación a través de los productos de este tipo de animales. ¿Ven? No hay tampoco algo totalmente claro, así es que por eso se le denomina posibilidad zoonótica, de transmisión zoonótica. Bien. Manifestaciones clínicas. Bueno, ya vimos primero que nosotros podemos tenerlos. Antes de que se me olvide, no son los únicos virus, pero son los más importantes. Les había hablado que tenemos hasta hepatitis G. No los vamos a ver porque tal vez la epidemiología ahí sí no es tan relevante. Bien. Entonces, bueno, dentro de las manifestaciones clínicas, dijimos puede ser variado. Pueden pasar a una fase aguda, que dijimos puede ser desde asintomática hasta tener una hepatitis fulminante, o pueden pasar a una fase de cronicidad. Lo importante, sobre todo, es determinarlo por fases, ¿sí? Si nosotros establecemos qué fase tiene el paciente de la enfermedad, podemos ayudarle mejor porque sabremos fisiopatológicamente qué está sucediendo. Entonces, fase número 1, perdón. En la fase número 1 es donde el virus se está replicando. Se le denomina fase de replicación. Y entonces los pacientes, en la gran mayoría, están asintomáticos.
Sin embargo, en esta fase podemos tener a un paciente con estudios de laboratorio, con marcadores elevados y también pruebas de funcionamiento hepático elevados. Bien, sin embargo, esa es la característica, son asintomáticos, fase de replicación viral. Fase 2. La fase 2 se denomina la fase prodrómica. Entonces, los pacientes comienzan a tener síntomas inespecíficos, como son anorexia, náusea, vómito, pueden inclusive tener artralgias, mialgias en algunos casos, ¿sí? Malestar general en realidad. Pueden tener fatiga, pueden verse inclusive con una urticaria o hasta con exantemas pruriginosos, ¿bien? Muchos de los pacientes que llegan con este tipo de fases prodrómicas, lo más probable que suceda es que el médico los diagnostique con una enteritis, ¿sí? Pues usted tiene una infección a nivel intestinal, muy bien, y le dan a lo mejor tratamiento o no le dan tratamiento y listo, lo mandan a su casa, ¿bien? Sin embargo, muchos de ellos caen en ese diagnóstico porque es lo más probable, ¿bien? Fase 3, bueno, ¿qué pasa en la fase 3? La fase 3 se le conoce como fase ictérica, ¿bien? Y prácticamente aquí los pacientes ya pasan a una, vamos a llamarlo severidad sin ser tan grave, ¿no? O sea, severidad ya a comparación de lo que sucedía en la fase en la que se estaban estableciendo pequeños pródromos. Entonces, aquí tenemos un paciente que, si bien así se llama la fase, entonces lo que más característicamente va a tener es el tinte, ¿sí? Tinte ictérico, donde usualmente se le ven a nivel de las conjuntivas. Sin embargo, cuando puede llegar a tener una severidad alta, puede tener ese tinte ictérico también a nivel de la piel. Bien, aquí los pacientes tienen coluria y acolia. Los pacientes tienen una orina muy oscura y eso se le conoce como coluria. Y tienen acolia, es decir, no hay una coloración adecuada de las heces. Les falta color, entonces las heces en este tipo de pacientes son pálidas. Bien. Y algo peculiar, por lo mismo de que ya existe un proceso inflamatorio característico, bueno, existe dolor abdominal. ¿Bien? El dolor abdominal a nivel del hipocondrio está muy relacionado con la hepatomegalia que desarrollan estos pacientes. Y en la fase 4, que se le conoce como fase de convalescencia, aquí los pacientes usualmente resuelven los síntomas, ¿sí? También la ictericia se resuelve, las enzimas hepáticas vuelven a su normalidad. Eso es como la progresión de un paciente que va a tener una recuperación y no va a tener una cronicidad. ¿Bien? Entonces, hablando un poco como más específico de cada uno de los síntomas, digo, si bien no podríamos a simple instancia determinar por pura clínica si se trata de cualquiera de todos ellos, entonces tendremos en una hepatitis A, los síndromes clínicos, dijimos, son muy similares a una enteritis. Y muchos de los pacientes, inclusive, se observan con una infección respiratoria muy leve. ¿Cómo tienen estos pacientes? Pues un poco de tos, un poco de odinofagia, sin crecimiento amigdalino. Bien, pasan hacia sintomatología de fatiga, malestar general, náusea, vómito, y los pacientes pueden tener hepatomegalia. Algunos de ellos, dijimos, pasan a la ictericia y también pueden generar una erupción cutánea. Bien, la gran mayoría de los casos de una hepatitis A son leves y autolimitados. ¿Qué es lo importante? Que un paciente que se infecta con hepatitis A tiene inmunidad de por vida. ¿Bien? Y también dijimos algo importante, no genera cronicidad. ¿Bien? ¿Qué pasa con la hepatitis B? Bueno, aquí dijimos que también pueden tener una variabilidad en el periodo de incubación. Los pacientes pasan a la fase prodrómica o ictérica y, por supuesto, si nosotros hablamos de eso, pues el paciente ya va a empezar a sentirse mal con mayor probabilidad.
Siguen teniendo síntomas inespecíficos como es la anorexia, como es el malestar general, pero estos pacientes pueden pasar a una inflamación del hígado un poco más considerable que la hepatitis A, ¿sí? Al mismo tiempo que se va inflamando el hígado, van teniendo mayor persistencia de estos datos muy similares a una infección entérica y, por supuesto, como se va inflamando, las enzimas hepáticas comienzan a elevarse y el dolor viene siendo un poco más persistente. Muchos de los pacientes en la fase aguda de la hepatitis B pueden experimentar fiebre, artritis, artralgias y también lo mismo de la coluria, la colia y la erupción cutánea. Bien, muchos de los pacientes que pueden pasar a una cronicidad, aquí sí hay que especificarlo, si ya persiste por más de 6 meses toda la replicación viral y por lo menos el paciente a lo mejor no está teniendo un buen control del padecimiento, muchos de ellos experimentan hepatitis recurrente. O sea, imagínense a un paciente que pasa de esto, a lo mejor no sabe inclusive que lo tiene porque nunca se acercó con un médico, pero vuelve a tener la misma sintomatología. Bien, vuelve entonces, si es que ya tiene tratamiento, a lo mejor tiene un buen control y también pueden recaer nuevamente a la sintomatología a pesar del tratamiento. Eso dependerá del control, del proceso inflamatorio y de qué tanta carga viral tenga, qué tantos virus estén replicando aquí. Bien, un poco en la hepatitis C, dijimos aquí que son muy similares a los de la hepatitis B, pero con mayor probabilidad de generar una cronicidad. Estos pacientes, a comparación de los virus de la hepatitis B, son más asintomáticos y tienen menor probabilidad de desarrollar ictericia que sobre todo que la hepatitis A y que la hepatitis B. O sea, estos en realidad se ponen muy crónicos por el proceso inmunológico que tienen, pero muy silenciosos. Así es como nosotros conocemos a los pacientes con hepatitis C. Muy silenciosos, en realidad dan síntomas muy leves o casi imperceptibles. Sin embargo, los pacientes desarrollan más probable la cronicidad. ¿Qué pasa con los pacientes de la hepatitis D? Dijimos aquí, única y exclusivamente con presencia de la hepatitis B, ¿sí? Hay una infección simultánea y entonces pueden llegar a tener casi algo similar que los de la hepatitis B. Síntomas agudos muy similares, pero dijimos que sí coexisten, tienen una mayor probabilidad de desarrollar tanto hepatitis fulminante como cronicidad y, por supuesto, un hepatocarcinoma. Bien, ¿qué pasa con los virus de la hepatitis E? Aquí tenemos una muy marcada similitud con los virus de la hepatitis A. ¿Por qué? Porque la transmisión es muy similar, la sintomatología es muy similar, y prácticamente dijimos que aquí afecta mucho a las mujeres embarazadas en el último trimestre, una mortalidad alta en ellas. ¿Por qué? No lo sé yo. Seguramente sí está totalmente explicado en una fisiopatología, pero yo por lo menos no lo sé. ¿Okay? ¿Qué pasa en la exploración física? Bueno, podríamos tener muchos datos de una hepatitis, eso es una realidad. Yo por lo menos en los pequeñitos, bueno, recuerden lo que los niños en realidad no señalan adecuadamente el punto de localización del dolor. Eso de verdad, ustedes se van a acordar de mí cuando vean niños, por lo menos abajo de los 6 años, donde uno les pregunta, que ya pueden expresar un poco el dolor, o que ya pueden hablar sobre todo. Si uno les pregunta dónde les duele todo. Ajá. Y uno les toca y también les duele. Y si yo le digo, ¿te duele aquí? Me van a decir que sí. Y después señalo otro punto y les digo, ¿te duele aquí? También me van a decir que sí. Porque tal vez no saben identificarlo y, por supuesto, tampoco expresarlo como un niño más grande o un adulto en qué punto está el dolor. Pero sí les puedo decir que existe mucha relación con los pacientes en el examen físico de dolor en el hipocondrio derecho, los que están en una fase aguda. ¿Bien? Puede existir esto de la fiebre, puede existir deshidratación, puede existir taquicardia, puede existir inclusive pérdida de la turgencia de la piel, sobre todo la ictericia, que dijimos el lugar más importante, más sensible y más específico de explorar la ictericia es a nivel conjuntival.
¿bien? Pero dijimos también algunas membranas mucosas, incluyendo la piel en términos generales, puede tener esa coloración. De hecho, existe una decoloración también en las membranas timpánicas. Por eso es importante revisar al paciente de los pies a la cabeza. Bien. Piel ictérica y las erupciones cutáneas son exactamente las que ustedes observan. Parece como si un paciente se hubiera irritado por rasurarse, o parecería inclusive como erupciones cutáneas como de acné. Bien, son muy similares, son de hecho erupciones maculopapulares, inclusive urticaria o muy similar a la urticaria. Bien. Y la hepatomegalia, o sea, un paciente que nosotros lo exploramos al momento de que hacemos una compresión significativa en el hipocondrio derecho y exploramos, puede tener sensibilidad, y para pacientes delgados podemos inclusive palpar el reborde hepático. Bien. Y vámonos entonces vamos a pasar un poco de la epidemiología, porque es extensa y dependerá mucho qué tipo de datos nosotros queramos identificar. Si nosotros nos queremos basar mucho en la transmisión que existe, si puede ser perinatal, sexual, parenteral, etcétera, qué tipo de datos se implican en cada uno de los países. En México es muy, muy, muy relevante el hecho de las hepatitis A, y también tenemos pacientes crónicos con hepatitis B y C. Sin embargo, la hepatitis A, por los medios higiénicos, como se determinan en toda la epidemiología, de que es en países con subdesarrollo, con bajo nivel educativo, con poca acceso hacia los medios de agua potable, todo eso, lo tenemos en nuestro país. Entonces, tenemos muchísimos casos de ello. Lo que nos interesa mucho es el diagnóstico. Entonces, primero, si yo tengo a un pequeño, sobre todo de edades infantiles, como vienen siendo la mayoría de las enfermedades entéricas que ya hemos revisado, que le duele mucho el abdomen, que comienza a tener mucha sensibilidad a nivel del hipocondrio derecho, y podemos llegar a suponer que tenga una hepatitis porque ya pueda tener un tinte ictérico. De hecho, en los niños es muy, muy, muy fácil de observar los tintes ictéricos. Eso nos hace llevar a determinarlo con las pruebas diagnósticas. Entonces, pues ahí en ese caso sí podríamos tal vez asociarlo con una clínica, y después de eso determinar ya las pruebas serológicas que nosotros tengamos que hacer. Entonces, la presencia de bilirrubina en la orina nos da una sospecha importante de hepatitis viral, ¿ok? Digo, también puede existir en otro tipo de hepatitis, pero cuando nosotros le damos un examen general de orina y observamos una bilirrubina muy significativa, elevada, nosotros ahí sí podemos determinar que con todos los datos clínicos el paciente puede tener un virus que le esté provocando ese proceso inflamatorio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la bilirrubina total, que depende de la directa y la indirecta, se está elevando mucho más a expensas de la bilirrubina directa. En todos los pacientes que están teniendo sintomatología aguda, está totalmente indicado el realizarles pruebas de funcionamiento hepático. Las más importantes, y se los mencioné dentro de la primera diapositiva, son bilirrubina total. Prácticamente la bilirrubina total arriba de los 30 miligramos es indicativo de una enfermedad aguda y muy probablemente que pueda llegar a una gravedad. Estos pacientes con arriba de una bilirrubina arriba de 30, sobre todo, llegan a desarrollar enfermedades con insuficiencia hepática. Puede ser limitada, puede ser que resuelva o puede ser que pase a una fulminante. ¿Bien? Fosfatasa alcalina, el nivel de la fosfatasa alcalina prácticamente nos da mucho el significado de cómo está la vía biliar, sobre todo la vía biliar extrahepática. Así es que también puede llegar a tener un proceso inflamatorio y elevación de la fosfatasa alcalina. Y la otra es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina es totalmente dependiente a nivel del hígado. ¿Bien? Siempre, el TPT no lo es. Entonces, el TP, el tiempo de protrombina, está totalmente alargado usualmente en comparación también con otro tipo de factores como el BUN, la urea y también la función renal, que se tiene que evaluar muchísimo con el tiempo de protrombina. ¿Bien? Entonces, siempre de lleno hay que hacerle un examen general de orina, pruebas de funcionamiento hepático a nivel sérico, que no son las únicas, obvio. Aquí podríamos tener también elevación de las alanino-aminotransferasas y aspartato-aminotransferasas,
y algunos otros marcadores, pero estos son los tres principales que hay que vigilar tal vez. ¿Bien? Entonces, vámonos a cada uno de los diagnósticos por enfermedad. Hepatitis A. Bueno, el estándar para el diagnóstico de la infección por hepatitis A es saber si el paciente tiene IgM, inmunoglobulina M, contra el virus de la hepatitis A. ¿Bien? Siempre yo observo un paciente con esta característica, edad, tinte ictérico, dolor a nivel del hipocondrio, y tengo factores que me hagan sospechar que el paciente tiene una hepatitis, lo que yo tengo que solicitar es inmunoglobulinas para hepatitis A. Si me resulta inmunoglobulina M, entonces ese paciente está en una fase aguda de hepatitis A. ¿Qué pasa entonces con una inmunoglobulina G? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaría si yo tengo inmunoglobulina G positiva para hepatitis A? ¿Qué significa eso? Que la enfermedad... ¿Qué? A ver. No, habla tú, Gabriel, habla tú. Adelante, a ver, ¿quién me dice? ¿Ramiro o Gabriel? Bueno, ya apagó su micro, Gabriel. Bueno, voy a hablar yo. Pues, sería que la enfermedad ya estaría resuelta, o sea, ya estaría como que saliendo de la enfermedad. Ok, No sé. a ver, Gabriel. No, porque recuerden que este no genera cronicidad, ¿sí? Entonces no se puede mantener. Presencia de inmunoglobulina G es exactamente lo que nos mencionó Ramiro. ¿Bien? Si yo tengo a un paciente con inmunoglobulina G positiva, nos hace el significado clínico de que el paciente tuvo de 2 meses para atrás, todo para atrás, una infección con virus de la hepatitis A. ¿Bien? Recuerden algo importante. Cuando una persona se infecta por virus de la hepatitis A, genera inmunidad de por vida, ¿sí? Así es que si alguno de ustedes en algún punto quiere, sobre todo hay algunos casos que se presenta inmunoglobulina G con vacunación con hepatitis A, pero si ustedes saben que no se han vacunado contra hepatitis A, y si ustedes se hacen una determinación de IgG o IgM y hacen la lectura y tienen positividad con IgG, significa que en algún momento de su vida se han infectado, de 2 meses para atrás, todo para atrás, ¿ok? Recuérdenlo, da inmunidad de por vida, ¿ok? Bueno, virus de la hepatitis B. Entonces, aquí hay que poner mucha atención porque estas son las preguntas de examen. Si yo hago entonces una determinación, lo que debo saber es que todos los antígenos que se están expresando del virus de la hepatitis B en el hígado me van a servir como marcadores. Entonces, la inmunoglobulina M específica para el antígeno central o el antígeno del núcleo, que es el HBCG, es el primer anticuerpo que va a aparecer, ¿sí? Si yo tengo la presencia de la inmunoglobulina contra el antígeno del núcleo, esto es exactamente igual a una infección aguda de hepatitis B, ¿ok? Presencia de inmunoglobulina anti-HBC me hace el diagnóstico de infección aguda, ¿bien? Después va, por supuesto, a aparecer una inmunoglobulina G contra el antígeno del núcleo, que va a ser entonces IgG HBCAG. Entonces, si yo tuviera una inmunoglobulina G, va a ser más o menos
lo mismo que lo que estábamos hablando hace rato, ¿sí? Yo prácticamente voy a hacer la expresión clínica o el significado clínico de que el paciente ha tenido un antecedente de infección por virus de la hepatitis B en algún momento del pasado, ¿ok? Ahora, un paciente, recuérdenlo, en esa fase aguda puede eliminarlo, ¿bien? Usualmente cuando elimina al virus, lo que nosotros tenemos como objetivo inmunológico es eliminar al antígeno de superficie, ¿bien? Entonces, si nuestro sistema inmunológico ha eliminado al antígeno de superficie, va a desarrollar un anticuerpo contra el antígeno de superficie. Eso va a ser después. Pero si yo hago la medición del antígeno de superficie y me resulta positivo, yo puedo tener dos expresiones. Como está presente, ¿sí? Que es tal vez el que utiliza el virus para expresar y recubrir todo su material genético. Recuerden que este se inserta en el genoma, ¿bien? Entonces, yo tengo antígeno de superficie o yo tengo una infección aguda y si el paciente no tiene síntomas, yo lo denomino un portador crónico, ¿bien? Y por supuesto tendré que ver cómo están las demás inmunoglobulinas. Ahora, si yo tengo la presencia de un antígeno de superficie mayor a 6 meses, eso me hace la determinación de un paciente crónico. O sea, no debe existir un antígeno de superficie por más de 6 meses. ¿Por qué? Porque me implica entonces que hay un virus. Que hay un virus, ¿eh? No que se está replicando, que hay un virus. Si yo tengo ahora un antígeno E presente y positivo, ese sí me indica que estoy teniendo una replicación viral. ¿Ok? Entonces, hay que darle significado a todo. Ejemplo, yo tengo un paciente con inmunoglobulina M negativa, ¿ok? Y aparte, con antígeno de superficie positivo, el antígeno E negativo, ese paciente se infectó en el pasado y es un portador crónico. Yo tengo una inmunoglobulina M negativa, inmunoglobulina G positiva, antígeno de superficie negativo, antígeno E negativo, ese paciente se infectó en algún momento de su vida y ya tiene anticuerpos que permanecen para el virus de la hepatitis B. Ese paciente no nos va a dar una cronicidad. Inmunoglobulina M positiva, antígeno de superficie positivo, antígeno E positivo, ese paciente es un paciente crónico. ¿Ok? Entonces, debemos ir haciendo la medición inclusive con el tiempo, porque si persisten por más de 6 meses, entonces ahí se confirma, sobre todo con el antígeno de superficie. ¿Ok? Entonces, debemos jugar muy bien con estos marcadores, tanto las inmunoglobulinas como los antígenos de superficie. Y sobre todo, los significados que tenemos. Si yo tengo presencia del antígeno de superficie, entonces hay un virus, ¿sí? No sé si se esté replicando y esto me esté produciendo una infección aguda, o el paciente en realidad ya lo suprimió y no se replica, ¿bien? Yo tengo antígeno E positivo, el virus está replicando, ¿correcto? Y eso puede también darme un significado en la persistencia. Para la hepatitis C, para el diagnóstico de la hepatitis C, entonces yo genero anticuerpos antivirus de la hepatitis C. Sin embargo, lo único que yo necesito conocer, porque no, esos anticuerpos muchas veces pueden ser incluso un poquito más difíciles de desarrollar, no nos da en específico una... Recuerden que este es el que más se va a llegar a la cronicidad. La técnica más específica y más recomendada es una prueba de PCR
para que me determine el material genético del virus. ¿Ok? Entonces, aquí en realidad, pues digo, si tiene anticuerpos, yo en realidad necesito saber si se está replicando y si todavía tiene el virus. ¿Por qué? Porque ese paciente puede llegar con mayor probabilidad a una cronicidad. Bien. Virus de la hepatitis D. ¿Qué voy a necesitar adicionalmente para el virus de la hepatitis D? ¿Quién me dice? La del antígeno de superficie, ¿De cuál? De la de hepatitis. del antígeno de la hepatitis B. De la hepatitis B. Entonces, para que yo haga la determinación de que un paciente tiene hepatitis D, tengo que tener una inmunoglobulina M específica para hepatitis D, pero tengo que tener un antígeno de superficie, ¿sí? O un antígeno E, ¿correcto? Recuerden que este es el más importante porque este es prácticamente el que necesita el virus, el D, para generar su recubrimiento. Entonces, debe existir este precisamente para el diagnóstico de hepatitis D, ¿correcto? Presencia del antígeno de superficie es HBsAg para que tenga una positividad el virus de la hepatitis D. ¿Okay? No puede existir únicamente una positividad con inmunoglobulina M, porque esto nos daría un falso positivo. Si no hay antígeno de superficie, esto es un falso positivo. Siempre deben coexistir los dos. ¿Bien? Esa siempre es pregunta de examen, ¿correcto? Entonces, si yo quiero hacer un diagnóstico de hepatitis D, tengo que tener positividad del antígeno de superficie más la inmunoglobulina M específica para la hepatitis D. ¿Ok? Bien. ¿Y qué otro tipo de herramientas también tengo para los pacientes, sobre todo, que tenemos que vigilar? Biopsia hepática, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta porque esto nos va a dar datos de cambio ya fibrótico en los pacientes que están generando una cronicidad. Y sobre todo, nos recomiendan, hay muchas guías, de hecho, hay muchos marcadores también en la biopsia hepática, no únicamente es la fibrosis, existe mucha degeneración celular, pero deben conocerlo que para hacer el diagnóstico de cirrosis y hepatocarcinoma no existe ninguna otra técnica. Siempre tiene que hacerse biopsiado en los pacientes. Si yo a un paciente le digo, tú estás cirrótico y nunca le he hecho una biopsia, no existe. Debo ver los cambios fibróticos que existen ahí para poder determinarlo. Y por supuesto, para el hepatocarcinoma, debo ver los cambios ya de transformación celular. Entonces, si no hay biopsia, yo no puedo decir que el paciente es cirrótico o que el paciente tiene un cáncer. ¿Bien? Siempre se necesita esto. Y para los pacientes, esto es muy importante, que se ha determinado que ya está avanzando a una cronicidad, recuérdenlo, persistencia de los marcadores por más de 6 meses. Y los pacientes, para llegar a un hepatocarcinoma, recuérdenlo, no requieren pasar por la fase cirrótica. Pueden degenerar de una forma inmediata, vamos a llamarla, por supuesto, con tiempo, pero hacia el hepatocarcinoma. Entonces, lo que se ha recomendado para cualquier paciente que tenga hepatitis C y hepatitis B crónica, se les debe hacer un screening cada 6 meses. ¿Qué debe incluir? Ecografía del hígado, un ultrasonido del hígado y alfa-fetoproteína cada 6 meses. Por supuesto, adicional con las pruebas de funcionamiento hepático, pero estas dos tienen que hacerse cada 6 meses. Un ultrasonido y una determinación de la alfa-fetoproteína para saber si se está elevando. La alfa-fetoproteína nos va a dar, en realidad, el riesgo de desarrollo del hepatocarcinoma. ¿Bien? Siempre hay que hacerlo. Ya para terminar, hepatitis A, B, C, D y E en cuestión del tratamiento. Para la hepatitis A, yo recuerdo mucho que me decían en las clases de infectología. Para un virus de la hepatitis A hay que darle algún tipo de mecanismo nutricional que le dé un aporte de carbohidratos y glucosa eficiente. Por eso muchos de los médicos antes decían, un niño que tiene hepatitis A hay que darle dulces. No, en realidad hay que darle dulces, hay que darle un aporte calórico importante y una hidratación buena.
Lo único que hay que vigilar en esos pacientes es el estado físico, ¿bien? La ictericia puede resolverse en aproximadamente unos 7 días. De hecho, los tintes ictéricos van disminuyendo. No piensen que de la noche a la mañana se va a ver de amarillo a blanco el paciente, ¿no? Va disminuyendo la tonalidad y eso hay que vigilarlo con el estado de ánimo, fiebre, todos los síntomas, ¿no? Si tuviéramos a un paciente que estuviera vomitando, vamos a darle tratamiento para los vómitos. Si tuviéramos un paciente que tiene diarrea, en realidad no tendríamos que darle mucho más que tener en cuenta la reposición hidroelectrolítica, ¿bien? Para los pacientes que tenemos hepatitis B, recuerden que estos sí pueden degenerar por el proceso de inmersión genómica hacia el hepatocito, es un mayor problema. Los 3 principales medicamentos que tenemos aquí es la lamivudina, Adefovir y dipivoxil. No les voy a dar ningún tipo de tratamiento estandarizado porque existen muchísimas guías para darle X tratamiento dependiendo de la condición del paciente. ¿Bien? Entonces, estos son los 3 medicamentos más importantes, no son los únicos. Ustedes podrían encontrar más, pero tal vez son los que tienen un mayor alcance para resolver este tipo de enfermedades. Hepatitis C. Aquí, como tienen un mayor riesgo de progresar hacia una cronicidad en cirrosis o hepatocarcinoma, o como son los más probables que desarrollen la cronicidad, se tienen que utilizar inmunomoduladores. Y esos inmunomoduladores, son los interferones. Interferón alfa 2B, interferón alfa 2A y la ribavirina. Son los 3 medicamentos que más han visto un control en la replicación viral y, por supuesto, un mejor desarrollo del paciente a largo plazo. ¿Bien? Y para la hepatitis D y la hepatitis E, recuerden lo que en la hepatitis D nosotros tenemos una coexistencia con la hepatitis B. Así es que para la hepatitis D, el que mejor tiene un tratamiento es el interferón pegilado, así se le llama, PEGIFN, esa es la abreviación. Bien, es el que mejor ha logrado un control, sobre todo para la hepatitis D y B. Y para la hepatitis C es única y exclusivamente como la hepatitis A en darle una vigilancia. No hay que darle un tratamiento totalmente específico para ello. Entonces, dudas o preguntas, ahora sí. Creo que es muy sencillo. En realidad lo que tienen que determinar son los antígenos y qué significado clínico tienen. De ahí en fuera, ustedes deben determinar cómo va a suceder cada uno de los síntomas de acuerdo a la progresión que se tenga con cada uno de los pacientes y cada una de las enfermedades virales. Cómo van sucediendo las fases, cómo vamos a darle un tratamiento. Y en realidad, para darle un tratamiento oportuno, esto tiene que hacerlo preferentemente un infectólogo. Siempre el involucrar al infectólogo es el que mejor va a establecer un tratamiento para cada uno de ellos. ¿Por qué? También tienen un nivel de toxicidad cada uno de los medicamentos, tanto en función renal como en función hepática misma. Así es que hay que tener mucha precaución en manejarlo. El que mejor sabe en todo esto, ni siquiera es el internista. El internista, por supuesto, va a vigilar otro tipo de cuestiones metabólicas, ¿no? Pero, y al final de cuentas, va a ser un tratamiento también integral, porque los pacientes podrían requerir inclusive hasta una terapia quirúrgica, ¿sí? Pero tener mucho cuidado en la dosificación y en los medicamentos que se administran. ¿Bien? Entonces, ¿dudas o preguntas, chicos? Ya es nuestra última clase, ahora sí. ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Todo bien, Muy doctor. bien. Hasta acá viene su examen, chicos, ¿sí? Como siempre y como en todas las clases, siempre, al momento de que termino mis clases, sobre todo a ustedes, porque déjenme decirles que muchas de las veces trato de que las clases tengan que ser como un poco más digeribles y dentro de esa necesidad de hacer clases digeribles, yo tomo más tiempo del que muchas veces les implica su clase. ¿Qué significa? Digo, me tomé mucho el atrevimiento de dar clases diarias a comparación de darle, no sé, las 2 o 2 horas y media, lo que sean, de cada uno de lo que les correspondía. Y siempre valoro el esfuerzo porque también, si bien es muy forzado el hecho de que tengan que estar en las clases, implica tal vez que ustedes tengan un interés. Y ese interés, recuérdenlo, chicos, siempre tiene que ser constante. Muchos de ustedes caen en la forma en no querer estudiar o nada más estar funcionando a como me pidan, es decir, a como
me exige un profesor o a como me piden una tarea o como me piden que estudie, es tal vez la forma en la que yo respondo y no debería ser así. Recuerden lo que para la gran mayoría de los estudiantes de medicina, lo más fundamental que deberían encontrar de la forma más rápida posible es la disciplina para estudiar y eso tiene que ser constante. La constancia, desafortunadamente, lo digo desafortunadamente porque implica un nivel muy alto de exigencia hacia uno mismo, es lo que más nos va a ayudar a tener como un gran conocimiento en la medicina o un pobre conocimiento. Paciente que no tiene una autodisciplina y una constancia, desafortunadamente no va a generar un buen conocimiento. Y ya se los he dicho, no, nadie de sus colegas médicos y nadie de sus profesores y nadie de cuando ustedes lleguen a un consultorio o si quieran ejercer en un hospital, ni siquiera los pacientes mismos los van a juzgar por sus calificaciones. Si llegan a reprobar esta materia o cualquier otra, nadie lo va a saber, ¿sí? A menos de que ustedes se lo digan. O a menos de que su amigo sepa que ustedes lo reprobaron, ¿no? Es muy raro eso. Pero ustedes desafortunadamente, y se los he dicho, van a tener como una buena aprobación o desaprobación a través de sus pacientes y el trato que les den. No únicamente en el conocimiento, sino también en la empatía que le generen y también como en la forma en la que puedan transmitir toda esa tranquilidad o angustia para cualquier tipo de enfermedad con ellos. Así es que nunca tengan como nada más la sensación de responder por un simple causa-efecto, porque un profesor me lo pide. Traten ustedes mismos de generar ese autoconocimiento y, por supuesto, de tener una metodología de estudio y, por supuesto, también de llegar a un conocimiento sin necesidad de que sus amigos o sus compañeros de clase les estén exponiendo o que un profesor les esté dando la clase, ¿sí? O sea, si bien tal vez nosotros tenemos que mejorar mucho en cuestión didáctica por la situación pandémica de estar en línea o ya cuando ustedes estén en clase, ya juzgarán también cada uno de ustedes a sus profesores, ustedes deben tener esa responsabilidad, ¿sí? Así es que siempre se los agradezco el que hayan tenido tal vez esa apertura de estar mucho más tiempo conmigo en las clases. Hicieron un esfuerzo que es muy, muy bueno porque en ningún otro, y se los digo de una forma sincera, en ninguna otra universidad se ve un temario tan largo en el tiempo en que nosotros lo hicimos, ¿sí? Y por eso la necesidad de hacer clases digeribles y de temas que se tengan que entender con una practicidad como pues, más simple, así de fácil, ¿sí? Entonces, muchas gracias por eso. Siempre ustedes pueden tener como una confianza para escribirme para cualquier tipo de situación que ustedes quieran en lo que les suceda. Tienen siempre como la forma fácil de tener un acercamiento, y se los digo de una forma real, ¿eh? Cada uno de ustedes en el momento en el que necesite algo, escríbame. Muchas veces, créanlo, a mí me gusta ayudar a los estudiantes en muchas cosas y también en cuestiones de sus familiares o cualquier tipo de consulta que tengan, ¿no? Así es que muchas felicidades a todos que terminen y les deseo mucho el éxito para todos sus exámenes que se vienen. Si llegan a reprobar, nunca se sientan mal, eso se los digo de una forma sincera. Se van a sentir mal sabiendo que no dieron su mejor esfuerzo. Pero de ahí en fuera, si ustedes estudiaron y si ustedes trataron de obtener el conocimiento, en realidad no tendrían de qué preocuparse. Hay más tiempo hay más tiempo que vida, ¿no? Así es que siempre tendrán otra oportunidad. Ustedes traten de reafirmar que quieren ser médicos en realidad, ¿sí? Traten de reafirmar que su objetivo y su vocación es ser médico. Traten siempre de ser como muy amables y muy empáticos y de ponerse en el lugar del paciente cuando ya estén cerca de uno de ellos, ¿sí? Traten siempre de darles la mejor información. Traten de ser siempre como muy, muy, muy críticos de ustedes y traten de ser también muy sinceros con sus pacientes. Cuando ustedes no tengan un conocimiento, simplemente lo tienen que externar. Mire, no tengo respuesta para esto en este momento, pero estoy seguro que usted viene para esta parte, o si yo me meto un poco más en investigar su tema, créanme que lo voy a hacer. Siempre tengan esa facilidad de dar a expresar el conocimiento, ser sinceros, ser empáticos, y créanme que nunca les va a ir mal como médicos en la vida. Así es que
Chicos, tengan siempre mucho éxito. Mañana no nos vamos a ver hasta el miércoles. Siempre les agradezco, vuelvo a ser como muy enfático en el agradecimiento por la apertura que tuvieron en tener más clases. Ya saben, estaremos en contacto. Así es que cuídense mucho. Nos vamos a ver el día miércoles. El día miércoles muy temprano, yo les voy a dar, antes de las 10 de la mañana, un correo con todas las indicaciones. Yo quiero que sea a las 8 de la noche para que, no sé, no tengan como tantos problemas, no sé si de conexión o de saturación de línea o bla, bla, bla. Así es que el examen va a ser a las 8 de la noche, de 8 y con la duración que ya hemos establecido, ¿sí? Las mismas números de preguntas por la misma vía, con las mismas indicaciones de seleccionar su link personalizado y listo, ¿correcto? Los resultados los obtendrán de forma inmediata. Sin embargo, hasta el día siguiente, que va a ser el día jueves, muy temprano, yo les enviaré a cada uno de ustedes su calificación final de acuerdo a sus puntos. Ya no hubo ninguna otra tarea. ¿Qué significa eso? Que les tendré que otorgar una calificación o un puntaje extra conforme a la tarea, quienes me dieron la tarea, en el tiempo y conforme a los requisitos que les pedí. ¿Bien? Entonces, eso será. Las personas que tienen puntajes, por supuesto, ya lo verán reflejado también en su calificación final. ¿Bien? Y el día jueves, también muy temprano, al momento en el que van a estar recibiendo su calificación, ustedes sabrán si se van al extraordinario o no se van al extraordinario, ¿correcto? Y el día viernes tenemos el extraordinario a la misma hora, 8 de la noche, con las mismas indicaciones y la calificación final para aquellas personas que se fueron al extraordinario o que se van a ir al extraordinario será el sábado. No, el sábado es un día, bueno, el sábado sí se las voy a entregar, pero no se las voy a entregar temprano, porque para mí aquí es el día más pesado. Muy probablemente su calificación final estará arriba de las 5 de la tarde, ¿correcto? Entonces ya estaremos ahí poniéndonos de acuerdo con todas las indicaciones por si ustedes todavía tienen dudas. ¿Bien? Así es que, chicos, mucho éxito y nos vemos para su examen el día miércoles. ¿Bien? Pásenla bien. Hasta este tema es, conforme empezamos la segunda parte o la segunda mitad, ahí es donde va a abarcar todo su temario, ¿eh? Así es que extraordinario, ya saben, es todos los temas que vemos, ¿correcto? Muy bien, chicos, si no hay nada más que decir, cuídense y pásenla